Hola, buenos días. Esta es la segunda parte del video que acompaña a la clase de estructuras repetitivas en algoritmos y estructuras de datos UTN 2020. Ya habíamos visto algunos ejemplos básicos de las tres estructuras de control repetitivas que tiene C++, que eran el bucle while, el for y el do while. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos más para familiarizarnos un poquito más todavía sobre cómo trabajar con estas estructuras de control. Así que pensemos en el siguiente enunciado, que sencillamente dice obtener el factorial de n. Hay una función que se conoce como la función factorial, que se utiliza una notación con el signo de admiración, y ahí nosotros estamos definiendo el factorial de n. El factorial de n, de manera genérica para cualquier n, es igual a la productoria de n por n-1 por la secuencia de números decrecientes hasta llegar al 1. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el factorial de 5 se va a definir, según esta definición, como 5 por 4, escribamos bien, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Todos sabemos que la multiplicación es conmutativa, así que también podemos definir o encontrar una escritura equivalente de la productoria que sea la secuencia creciente, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. A lo mejor esta secuencia es más fácil la primera vez para codificarla mediante una estructura repetitiva for. Por eso la escribimos de esa manera. Si nosotros hacemos un programa que lea un número x y calcule el factorial de dicho número x, ahora ya que estamos lo podemos pensar modularmente para hacer uso de una función que vamos a definir. La función se va a llamar factorial, le vamos a pasar x, que va a ser el número para el cual queremos calcular el factorial, y lo que me retorne la función lo vamos a imprimir. Así que podemos armar un mensajito que diga factorial de x y luego imprimimos factorial de x igual, vamos a poner así, y luego imprimimos lo que me retorna la llamada a la función factorial de x, que todavía no la tenemos codificada o pensada. Entonces pensamos en la función porque dicha función va a ser la función que me calcule o me resuelva el problema que planteamos inicialmente. La función vamos a codificarla de manera que me devuelva un valor entero, se va a llamar factorial y va a tener que recibir un parámetro entero. Por el momento la vamos a ejecutar para calcular factoriales de valores pequeños del parámetro. Eso era lo que llamábamos el prototipo de la función, tenía que ir antes de la función main y antes de la llamada a dicha función, y después tenemos que codificar, vamos a hacerla de cero, así la pensamos juntos, teníamos que codificar la función factorial. La función factorial, la primera línea era similar al prototipo, pero el parámetro tenía que tener un nombre, y después nosotros tenemos que pensar cómo hacemos dentro de la función factorial para calcular esta productoria. Esa productoria, evidentemente, tenemos que repetir el producto tantas veces como sea necesario para calcular esta productoria completa. Y ya hicimos algo parecido con un for en alguno de los ejemplos. Por lo tanto, parecería que
podemos resolverlo de la siguiente manera. Yo voy a tener alguna variable auxiliar. En esa variable auxiliar voy a ir almacenando el resultado de los productos. Y auxiliar va a empezar con 1, el primer valor que tenemos que multiplicar. Y voy a utilizar el for para repetir las multiplicaciones que me están faltando. Por ejemplo, cuando x vale 5, yo tengo que hacer 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Así que tengo que multiplicar en primer lugar por un valor y, podríamos decir, que arranque en 2. Y mientras y sea menor o igual que 5, vamos a hacer la multiplicación y a actualizar el valor de auxiliar. Y luego de hacer eso, vamos a incrementar y para que tome el valor del número siguiente por el que tenemos que multiplicar. Una vez que armamos la cabecera del for, luego vamos a decir auxiliar es igual al valor que ya tenemos en auxiliar por el valor de i. Y con eso voy a estar calculando el factorial. La primera vez, cuando i vale 2, hacemos auxiliar que vale 1 por 2. Y se va a actualizar para que valga 2. La segunda vez, auxiliar vale 2, lo multiplicamos por i, que va a valer 3. 2 por 3 va a ser 6, y la tercera iteración voy a hacer 6 por 4, y el factorial de 4 hasta ese punto va a ser 24, y así sucesivamente. A la salida del for, en auxiliar, nosotros tenemos el resultado del factorial de x, no de 5, sino de x. Y eso es lo que tenemos que retornar como resultado de la función. Yo quise mostrarles cómo se codificaba la función. Perfectamente podríamos haber puesto este for dentro de la función main para no tener que llamar a la función factorial, pero está bueno que nos acostumbremos a modularizar nuestros códigos y a ir dividiendo en problemas más fáciles de manejar todo el código que vamos armando. Veamos si este algoritmo anda. Me puede estar faltando un system /pause, entre comillas, para que se frene, como siempre, la visualización de la ventanita negra y intentemos ver si esto compila y ejecuta. Bueno, parece que demora, pero no tiene errores. Confiemos. Se está tomando su tiempo. Y ahí arrancó el programa. Si yo ingreso un x igual a 5, el factorial de 5, esperemos que me devuelva el control, el factorial de 5 es 5. Y evidentemente eso está mal, porque tiene que hacer 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Dónde está el error? En el retorno de x. Ese x estaba mal, ¿sí? Era un error muy evidente, pero yo cuando lo escribí estaba prestando atención a otra cosa y no puse retornar auxiliar. Bueno, lo corregimos rápido, se puede hacer. Y continuamos. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y me tiene que dar 120. Veamos ahora cuando yo ingreso 5, qué es lo que sucede. El factorial de 5 es 120 y anduvo como corresponde. Cuando x vale 5, nosotros hacemos un for que se ejecuta para los valores de i, 2, 3, 4 y 5. Se ejecuta 4 veces, porque el primer valor que usamos ya está en la variable auxiliar que la usamos para inicializar esa secuencia de productos.
Así que cuando sabemos exactamente cuántas veces tenemos que calcular o ejecutar un grupo de sentencias, usamos la estructura repetitiva for. El for también se puede ejecutar 0 veces. Por definición, el factorial de 1 es 1. Y por definición también, el factorial de 0 es 1. Así que en esos dos casos, esta condición es falsa la primera vez que se ejecuta. Por lo tanto, para 0 y para 1 no se ejecuta el for y auxiliar queda en 1 como corresponde con la definición. Bueno, veamos un ejemplo más también con la estructura repetitiva for y supongamos que tenemos el siguiente enunciado que dice visualizar los números pares menores que 10 en secuencia creciente separados por un espacio. Evidentemente, ese enunciado me está pidiendo que nosotros en una línea podamos visualizar el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y vamos a imprimir también el 10. Vamos a poner menores o iguales para que quede claro que 10 en secuencia creciente. Si tenemos que imprimir esa secuencia de números pares y creciente, menores o iguales que 10, perfectamente lo podemos hacer con una estructura repetitiva for. Para una variable de control i que arranque en 0 y mientras i sea menor o igual que 10, no va a haber ningún inconveniente en hacer que la variable de control se incremente de a 2 unidades por vez. Eso perfectamente se puede hacer con el for y nosotros vamos a mostrar el valor de la variable i seguida de un espacio. Así que al final de este for se van a imprimir desde el 0 hasta el 10 los 6 valores pares en secuencia creciente. Veamos si es así. Y salió del 0 al 10 en secuencia creciente. Podríamos haber dejado, para que no se mezclen los mensajes, un cout en line luego de el for. Esa es una forma de resolver el requisito. Otra forma es dándonos cuenta que nosotros en realidad tenemos que imprimir 6 números. Así que seguramente hay formas alternativas de llegar al mismo resultado expresando las condiciones del for de manera diferente. Si son nada más que 6 números, yo podría decir voy a hacer un for que se ejecute 6 veces. Entonces hago un for para i desde 1 hasta 6. Pero la variable de control la voy a incrementar en 1. Y entonces tengo que encontrar alguna forma de convertir los valores de i que van desde 1 hasta 6 en los valores pares del 0 al 10. Pensemos en el primer valor. Cuando i vale 1, el primer valor que yo quiero imprimir es el 0. Así que cuando i vale 1, esta expresión me está convirtiendo ese 1 en 0. Cuando i vale 2, yo tengo que imprimir el 2. Así que a la misma expresión que tenía, la puedo multiplicar por 2. A lo mejor queda más fácil de entender si yo hago 2 por i menos 1. Cuando i menos 1 vale 0, en la primera iteración, esa expresión se convierte en 0. Cuando i menos 1 vale 1, se convierte en 2. Cuando i menos 1 vale 2, se convierte en 4. Y va a generar la misma secuencia que generó el for de arriba, aunque lo expresamos de manera diferente. Veamos si es así.
es así, me faltó el inline en el medio para que se note que había dos líneas iguales. Pero la única intención era mostrar que uno puede codificar los for de muchas maneras diferentes. Para algunos puede ser cómodo pensarlo de esta forma, para otros puede ser cómodo pensar en que acá estoy haciendo algo que sé que se ejecuta exactamente 6 veces. Mientras que acá yo sé que toma todos los valores entre el 0 y el 10 con incrementos de 2, pero tengo que hacer algún pequeño cálculo para saber que son 6 veces las que se está ejecutando ese primer for. De cualquiera de las dos maneras está bien, uno siempre tiene alguna con la que se siente más cómodo y la lee más fácil porque está más acostumbrado a usarla. Y también podemos, ya que estamos con este ejemplo, mostrar que los incrementos no necesariamente o no siempre tienen que ser positivos, sino que yo puedo arrancar con i en 10 y decir, mientras i sea mayor o igual que 0, vamos a mostrar el valor de i y vamos a decrementar el 2, en 2 el valor de i. Por lo tanto, la tercera línea ahora me va a imprimir los números pares, pero en secuencia decreciente. Veamos si es así. Y la tercera línea va desde el 10 hasta el 0. Bueno, quedémonos con la primera parte del ejemplo, porque me interesa mostrar que después de imprimir una línea con la secuencia creciente, nosotros podemos, como hacíamos con los if, podemos anidar los for. En este caso vamos a poner otro for, al cual vamos a llamar j, que vaya desde 1 mientras j sea menor o igual que 6, vamos a poner, y mientras después de que se ejecute vamos a incrementar j en una unidad. Y como yo quiero que se ejecute dentro de ese for externo, quiero que se ejecute el for que habíamos codificado y el salto de línea, como son dos sentencias, las voy a encerrar entre llaves. Así que tengo un for anidado dentro de otro. El for externo especifica cuántas veces se ejecuta todo el cuerpo de instrucciones del for interno. Y le pusimos que se ejecute 6 veces. Por lo tanto, lo que estoy haciendo son 6 líneas que tienen siempre la misma secuencia creciente de números pares, desde el 0 hasta el 10. Bien, se imprimieron las 6 líneas. Pensemos ahora que nosotros queremos imprimir en la primera línea solo el 0. En la segunda línea, dos números, el 0 y el 2. En la tercera línea, el 0, el 2 y el 4. Con lo cual me va a quedar armado un triángulo porque cada secuencia o cada línea va a tener siempre un número más que el anterior. No te quedes acá, andá a escuchar ahí. Dale. Oh, shit. Para que se entienda, nosotros lo que tenemos hasta ahora es la visualización de esta secuencia 6 veces. Es decir, que el for externo
está diciendo que se ejecute 6 veces el for interno que tiene la impresión de la secuencia creciente que definimos. Ahora lo que queremos es que la primera vez se visualice el 0, la segunda vez se visualice hasta el 2, la tercera hasta el 4, la cuarta hasta el 6, la quinta hasta el 8, así que gráficamente me va a quedar un triángulo en lugar del rectángulo que teníamos antes. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió en estos dos for que teníamos antes, o lo que tenemos que cambiar, es algo que lo podemos ver a partir de la salida que queremos generar. El ciclo externo, que se ejecuta una vez para cada línea de 1 a 6, ese ciclo no tiene que sufrir ninguna modificación porque tenemos que pasar por 6 líneas que vamos a tener que imprimir. Pero el ciclo interno, que lo tenemos codificado para que imprima esta secuencia desde el 0 hasta el 10, evidentemente tiene que cambiar, porque para todas las líneas, salvo la última, tenemos salidas que son diferentes a la salida completa de la última línea. Pero en algo son iguales. En todas las líneas empezamos con un 0. Así que en el ciclo interno, la variable tiene que arrancar tomando el valor 0 como ya lo tenemos codificado. Pero el límite superior va a ser diferente. Y el límite superior, de alguna manera, va a depender de la línea que estamos imprimiendo. Cuando i vale 1 tiene que llegar hasta 0. ¿Sí? Lo podemos dejar acá. Cuando i vale 1 tiene que llegar hasta 0. Cuando el ciclo externo, cuando j vale 2 tiene que llegar, cuando j vale 2 tiene que llegar hasta 2. Cuando j vale 3 tiene que llegar hasta 4. Cuando j vale 4 tiene que llegar hasta 6. Cuando j vale 5 hasta 8 y cuando j vale 6 hasta 10. Entonces, lo que tenemos que cambiar en el ciclo interno, decíamos, es el límite izquierdo o el límite inferior queda en 0. Pero esta expresión tiene que ser diferente y nosotros tenemos que poder cambiar esta expresión para hacer algo en función del valor de j. Pensemos en la primera iteración, cuando sabemos que solo se tiene que imprimir el 0. j vale 1 la primera vez que se ejecuta el for interno. Entonces, nosotros podríamos decir que i arranca en 0 y mientras i sea menor que j, en ese caso j está valiendo 1 y vamos a decirle, para que me cierre, mientras i sea menor que j. Es decir que ahora que sabemos la regla
que sigue la formación de cada línea, nosotros tenemos que poder expresar esta condición que hacía que i siempre llegue hasta 10, para que de alguna manera refleje que el valor que va tomando i siempre depende del valor de j en cada línea. Vean, por ejemplo, qué sucede si yo pongo j por 2 en esta expresión. Cuando j vale 1, la primera vez que se ejecuta el for externo, j por 2 va a ser igual a 2. Y esta expresión va a ser válida cuando i valga 0. Cuando i vale 1, esta expresión sería válida, pero como nosotros estamos incrementando i en 2, i toma el valor 0 y el valor siguiente es 2. Y 2 no es menor que j por 2, es igual. Entonces, la primera vez el for se ejecuta solo para el 0. La segunda vez se va a ejecutar para el 0 y para el 2, porque j por 2 va a ser igual a 4. La tercera vez, cuando j por 2 vale 6, se va a ejecutar para el 0, el 2 y el 4. Y entonces, en la salida vamos formando el triángulo que nos interesaba armar con las secuencias crecientes pares hasta el 10. Eso es un ejemplo de dos fors anidados, de los cuales el interno tiene uno de los límites, el derecho, que depende de los valores que va tomando j en el ciclo externo. Habíamos dicho que el while era la estructura repetitiva genérica, y vamos a aprovechar el ejemplo que tenemos resuelto para el factorial. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una función donde con el for calculábamos el factorial de un número entero x? Para mostrar que podemos reemplazar y hacer lo mismo que hacemos con un for, con un mientras, y para ver las similaridades que hay en las dos estructuras, completemos nuestro código con una línea más de salida que va a decir el factorial de x es igual a factorial w, vamos a ponerle, factorial resuelto con un while. Y esa funcioncita, en cuanto a prototipo, va a ser similar, factorial w, recibe un parámetro entero, y el código, que lo teníamos resuelto con un for, lo vamos a reescribir para resolverlo con un mientras. Entonces, nosotros con el mientras, lo que queremos hacer, recuerden, era lo mismo que hicimos antes cuando calculamos el factorial de 5, que había sido 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, en lugar de resolverlo con un for, lo vamos a hacer con un mientras. La variable auxiliar para la productoria la vamos a seguir utilizando, pero necesitamos una variable de control, que sea la variable i. Por ejemplo, la variable i también es una variable entera y va a arrancar en 2. Y el while lo vamos a reescribir, o lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a decir, mientras i sea menor o igual que el valor del parámetro x, vamos a tener que hacer un cuerpo de sentencias que tiene el producto que teníamos en el cuerpo del for, y que además de eso tiene el incremento de la variable i. Así que nosotros estamos codificando un mientras. El mientras arranca con una variable de control donde i vale 2. La condición dice mientras i sea menor o igual que x. Así que va a llegar hasta 5.
vamos a hacer la multiplicación y vamos a incrementar en 1 la variable de control. Estamos haciendo, expresado de otra forma, lo mismo que hacíamos con la sentencia for. Esas dos sentencias son equivalentes, así que ese while también está calculando el factorial del número x. Es cuestión de costumbre decir si es más fácil codificar este for o si es más fácil codificar este mientras. Cuando uno resuelve muchos problemas con un for, le parece muy fácil de utilizar, y también cuando resolvemos muchos problemas con un mientras, nos parece fácil de utilizar. Así que deberíamos poder leer los dos códigos y usarlos de manera similar, porque los dos son cómodos para expresar estructuras repetitivas de este tipo. En este caso decimos que estamos codificando una estructura while controlada por una variable contador, porque esta variable i, que va desde 1 hasta 5, evidentemente está haciendo que el cuerpo del while se ejecute 5 veces. Veamos si anduvo, si está retornando auxiliar y si me calcula bien el factorial en la llamada a las dos funciones. Parece que compila, ejecuta, ingreso el 5 y el factorial de 5 me tiene que dar en los dos casos lo mismo, que es 120. Así que reemplacé y estamos viendo cómo son similares las dos estructuras repetitivas. Una diferencia es que en el for nosotros usualmente declaramos las variables de control y esas variables son locales del for, vamos a decir. No puedo imprimir el valor de la variable i después del for porque esa variable ya salió de ámbito porque se cerró la llave del for. Así que esto, lo pueden probar, no va a compilar cuando utilizo la variable i declarada acá. Pero en el ejemplo del while, la variable i se declara afuera del while, no la podemos declarar acá dentro. Eso está permitido en el for, pero no en el while. Así que yo tengo una variable que es una variable local de la función. Ya tiene un valor antes y va a tener un valor, lo vamos a mostrar acá, va a tener un valor y vamos a ponerle i después del while igual a, y vamos a mostrar el valor de i antes de retornar de la función, nada más que porque nos interesa conocer cuál es el valor de i antes de que retorne de la función y después del while. ¿Cuál va a ser el valor de i después de que se ejecute este while? Si el while se dejó de ejecutar, quiere decir que i tomó todos los valores entre el 2 y el 5. En la última iteración se multiplicó a auxiliar por 5 y se incrementó el valor de i. Entonces i quedó en 6. Como i está en 6, en la última iteración no es menor o igual que x y se termina el while. Así que en este cout, i después del while tiene que valer 6 para nuestro ejemplo de x igual a 5. Veamos si eso es así y después asegúrense ustedes de entender que realmente está bien que sea así y que tenemos que ser conscientes que después de una estructura repetitiva, como un while, el valor de la variable de control, en nuestro caso, no va a ser 5, porque si no todavía estaríamos adentro del while. El valor va a ser 6, inmediatamente después del while. Y eso es correcto que sea así. Bueno, se los dejo como comentario y ustedes chequéenlo. Y esas son preguntas que suelen aparecer en los parciales, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la variable de control después del while? Dependiendo de cómo se haya modificado dentro del while, en una unidad, o en 2, o en 3, creciendo o decreciendo, ustedes tienen que poder calcular el valor de la variable i después del while, para este ejemplo acá.
Entre los ejemplos que habíamos mostrado cuando empezamos con la presentación, había uno que era este, un enunciado que decía informar la raíz cuadrada de los números que ingresa un usuario y que terminan con el valor -1. Ese es un ejemplo que se puede resolver, suponiendo que este sea el enunciado, se puede resolver, veamos cómo, con código en C++. Pensemos que tenemos el programa ya finalizado, andando y que anda bien, y pensemos, como solemos hacer, que el usuario ingresa el valor 4, entonces mi programa debería mostrarme la raíz cuadrada. 2 es la raíz cuadrada de 4. Después el usuario ingresa el valor 9, así que el programa, si anda bien, debería mostrarme la raíz cuadrada, 3. Hasta que el usuario se cansa de usar el programa e ingresa un -1. Lo que tenemos acá es lo que se conoce como una secuencia de entrada que termina con un valor de fin de datos. Se suele usar un valor que elegimos arbitrariamente, para el cual seguramente no queremos calcular la raíz cuadrada porque es un valor negativo y no está definida la raíz cuadrada para los números negativos. Entonces elegimos el -1 para que el usuario sepa que cuando quiere terminar de usar el programa tiene que ingresar -1. Cuando tenemos que armar nuestra estructura de control, tenemos que pensar cuántas veces se repite la entrada de datos y el cálculo de la raíz cuadrada. En este caso particular, nos tenemos que dar cuenta que, como mínimo, el usuario tiene que ingresar un -1. Pero cuando se ingresa un -1, no se calcula nada, no se calcula la raíz cuadrada. Así que, cuando armemos nuestra estructura repetitiva, tenemos que acordarnos de eso. Vamos a leer un número y dependiendo de si se leyó el -1 o no, vamos a ingresar a la estructura repetitiva y vamos a calcular la raíz cuadrada y leer el número que sigue. Veámoslo en funcionamiento. La primera vez parece un poquito raro, pero después es una estructura o una forma muy usual de procesar datos de entrada. Supongamos que declaramos la variable x, en esa variable el usuario va a ingresar valores enteros. Entonces, el primer valor lo leemos por teclado. Pero resulta que el primer valor puede ser -1. Si el primer valor que ingresa el usuario es -1, inmediatamente se tiene que terminar nuestro programa porque no se va a calcular la raíz cuadrada para -1. Y es una entrada posible, ¿sí? A lo mejor el usuario no quiere calcular nada y sencillamente la primera vez ingresa -1. Nosotros en la condición vamos a decir, mientras x sea distinto de -1, quiere decir que es un número para el cual vamos a tener que mostrar la raíz cuadrada. Si es igual a 1, terminamos y aparece el mensajito de System Pause. Pero si es un valor para el cual hay que calcular la raíz cuadrada, la podemos mostrar. Vamos a decirle al usuario un mensaje que diga la raíz cuadrada es igual a, y mostramos una llamadita a la función sqrt, que era la raíz cuadrada, que estaba en la librería matemática, cmat.h. Llamamos a la función sqrt y le pasamos la variable x. Y mostramos o enviamos un salto de línea para que quede ordenado. Después de que el usuario ingresó el número, le mostramos la raíz cuadrada, dentro del mismo mientras vamos a repetir la lectura del número para que el usuario pueda ingresar el número siguiente. Imagínense que el usuario la primera vez ingresó el 4. Esta condición se va a cumplir,
me va a mostrar el 2 y me va a pedir que ingrese un número más. Si es un 9, esta condición se va a cumplir, me va a mostrar el 3 y me va a pedir un número más, hasta que en algún momento voy a ingresar un menos 1. Entonces, la estructura while se utiliza muchas veces de esta manera. Primero se lee el primer valor para saber si vamos a ingresar o no al while. Después se ejecuta lo que hay que ejecutar sobre los valores que nos interesa que se calcule la raíz cuadrada. En este caso todos los distintos de menos 1. Y después de hecho eso, se lee el valor siguiente como lo último que se hace antes de cerrar el bloque de sentencias del while. Veamos qué es lo que sucede si compila y si anda. Esto es lo que se conoce como un while controlado por un valor centinela o por un valor de fin de datos. Si ingresamos menos 1, el while evalúa su condición, me da falso y el cuerpo del while se ejecuta 0 veces y se continúa en el system pause. Pero si ingresamos números para los cuales pueda calcular la raíz cuadrada, me va a mostrar la raíz cuadrada de ese número y va a esperar que ingresemos otro número, me va a mostrar la raíz cuadrada de ese número y así va a calcular raíces cuadradas hasta que ingresemos menos 1, que es el valor de fin de datos. Esa es una forma muy habitual de usar la estructura de control while. En todos los casos que la cantidad de datos que puede ingresar el usuario no se conoce de antemano. Esto no lo podemos resolver con un for, esto lo tenemos que resolver con un mientras, porque yo no sé si el usuario va a ingresar 0 valores válidos para calcular la raíz cuadrada, porque empezó con el menos 1, o 5 o 150, que perfectamente lo podría hacer, hasta que ingresa menos 1. Para este tipo de estructuras o de problemas, la estructura más recomendada para utilizar es el while. Veamos un ejemplo ahora de el ciclo do while y pensemos que tenemos este enunciado que dice imprimir las letras de la A a la Z. ¿Sí? Vamos a ponerlo como corresponde, desde el valor A al valor Z. Si nosotros tenemos que hacer eso, evidentemente tenemos que repetir un conjunto de acciones de 1 a n. En realidad, en este caso, se conoce exactamente desde dónde hasta dónde. Por lo tanto, estamos implementando, porque nos interesa mostrarlo, la solución mediante un do while. De algo que perfectamente podría haber hecho con un for, pero es habitual que podamos reemplazar una estructura de control repetitiva por otra y viceversa. Voy a utilizar una variable de control, char, del tipo char, que arranca con la letra A, y vamos a ingresar al do. No se va a evaluar ninguna condición porque la A nos interesa imprimirla, así que vamos a hacer un cout de la variable char y un salto de línea, y luego de eso vamos a incrementar la variable char. Acá yo podría hacer char igual a char más 1, o puedo hacer char más, porque sabemos que las variables de tipo char eran variables enteras, y entonces el valor de char, si es la A mayúscula, va a pasar a ser el de la B mayúscula. Y nosotros teníamos que pensar en la condición para que el mientras se siga ejecutando. Si tenemos que imprimir letras y tenemos que imprimir solo las letras mayúsculas, vamos a tener que poner una condición que diga hacer lo que ponemos acá adentro mientras la variable char sea menor o igual que la variable, que el valor z en mayúsculas. De esa manera estamos especificando
que esto se va a ejecutar para la A, la B, la C, la Z incluida, y cuando tome un valor, el siguiente al de la Z en la tablita ASCII va a salir del do while y va a seguir con la sentencia siguiente. Veamos si es así y si esto imprime las variables. A ver, ¿a qué le erramos por acá? El problema que tuvimos es que hicimos el do while y como antes lo habíamos hecho para una sola sentencia, no habíamos usado las llaves, pero ahora necesitamos las llaves que encierren todas las sentencias dentro del do while. Entonces, veamos si ahora solucionamos los errores. Se va a ejecutar el programa y me va a imprimir todas las letras, una por línea, solo las mayúsculas, desde la A hasta la Z. Con eso terminamos con un ejemplo más de cada una de las estructuras de control. Volvemos a nuestra presentación. Bueno, repasemos todo lo que estuvimos viendo con este cuadro que nos sumariza las condiciones de las tres estructuras de control en C++. El while es la estructura de control más general de las tres. Y nosotros con el while podemos implementar cualquier estructura de control que necesitemos y que podamos hacer con un for o con un do while. El while evalúa su condición antes de la primera iteración del ciclo y se va a ejecutar de 0 a n veces, con n minúscula, n desconocido de antemano. La condición está antes del bucle, puede ejecutarse 0 veces como mínimo y es la más general. El for es muy cómodo para utilizar cuando sabemos de antemano la cantidad exacta de repeticiones que tenemos que realizar. Por eso decimos que se realiza n mayúscula veces, una cantidad constante de veces conocida de antemano. Ese n mayúscula puede ser 0. En C++ vamos a ver que es una estructura muy flexible, pero en otros lenguajes no es así y por eso a nosotros nos interesa que utilicemos el for solo para ciclos exactos que se realizan n veces. Para el resto de los ciclos vamos a utilizar o el while o el do while. ¿Qué diferencia tiene el do while? Que la condición, a diferencia del for y del while, la condición está al final del bucle, después. Y eso hace que se ejecute sí o sí una vez como mínimo. Por lo tanto, para esos casos es muy cómoda para escribir. Pero el do while lo podemos simular con un while o con un for. Nosotros tenemos que entender las tres estructuras de control, tenemos que poder utilizarlas cuando corresponde, distinguirlas y elegir la que más nos conviene, porque siempre hay una que es más adecuada que las otras dos. Más allá de que siempre podamos usar alguna alternativa, debemos poder apuntarle a la mejor solución en cuanto a código, y esa siempre corresponde a una de las tres. En algunos casos pueden ser dos, pero generalmente siempre hay una que es la más indicada y la más cómoda para escribir. Y nosotros tenemos que tener la práctica suficiente para poder encontrar esa estructura de control, la más adecuada para el problema que está necesitando la repetición de un conjunto de sentencias. Con eso terminamos con el segundo video. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.